su discurso de ingreso a la Academia Francesa en 1842, Alexis de Tocqueville dijo que del siglo XVIII, del llamado siglo de las luces, habían emergido dos grandes ríos. Uno de ellos conducía hacia la libertad y el otro hacia el poder absoluto. El río que conducía hacia la libertad pudo verlo el mismo Tocqueville al norte de nuestro continente. El gobierno de Francia lo envió a estudiar las penitenciarías de Estados Unidos, pero él prefirió concentrarse en los hábitos y los arreglos institucionales que han garantizado la libertad en dicha nación. Sus observaciones se erigieron en un libro clásico, La democracia en América. El otro río, el que conducía hacia el poder absoluto, desembocó desde finales del mismo siglo XVIII en los gobiernos despóticos de la Revolución Francesa y de Napoleón. La familia de Tocqueville nadó en este río. Su padre fue hecho prisionero y estuvo a punto de ser ejecutado. Solo la caída de Robespierre lo salvó de morir en la guillotina. El siglo XVIII fue el siglo de la Ilustración, el siglo en el que el poder intelectual del género humano se liberó de todas sus ataduras. El término, dijo Kant, de nuestra minoría de edad. Los grandes intelectuales de siglos anteriores habían sido religiosos. Se habían sentido siempre bajo la tutela de un ser superior y eran conscientes de haber heredado una tradición que se remontaba a Homero, a Grecia, a Roma y a las palabras de Jesucristo. Pero, a partir del siglo XVIII, muchos intelectuales decidieron romper con la tradición y ensayaron, por vez primera, una libertad mental que aspiraba a romper sus vínculos y sus deudas con el pasado. Pensadores como el conde de Saint-Simon y Juan Jacobo Rousseau, mal educador y peor padre, iban a declarar a su propia inteligencia como el único y absoluto juez al que debían rendir cuentas. La razón se volvió soberbia. Desde luego, no hay nada malo en pensar por nosotros mismos, al contrario, pero suponer que lo hacemos sin ayuda de otros o sin deberle nada a otros es descabellado. Y bien haríamos en preguntarnos si a veces no confiamos demasiado en nuestro propio juicio. Nuestra mente personal, a pesar de todas sus potencias, es muy pobre si la comparamos con las mentes agregadas de los demás y todavía más insignificante cotejada contra la vastedad del universo que ignoramos. No debemos sobrevalorarla. A la exageración del alcance de nuestras potencias individuales, los griegos la llamaron hubris y acuñaron varios mitos al respecto, como los de Ícaro, Aracné y Faetón. Este último, ebrio de confianza en sí mismo, tomó el carro del sol, perdió el control de sus caballos, arruinó el clima de África, quemando la piel de los etíopes, y murió ahogado en el río Erídano. Ted Hughes tradujo así de Ovidio: Faetón, con el pelo en llamas, una mota de fuego dejando un rastro de vapor, se precipitó a la tierra como una estrella que en una noche clara se quema y se desploma. La historia, aún más que los mitos, iba a mostrar los riesgos de lo que podemos llamar la razón ensoberbecida, aquella que cree que lo puede todo sin percatarse de su insuficiencia. Napoleón, el ejemplo que Tocqueville padeció más en carne propia, fue sin duda un individuo brillante, pero su poder, su ambición y su soberbia desparramaron sobre Europa millones de cadáveres. Monarquías absolutas, dictaduras o regímenes comunistas solo son variaciones de una misma forma de organización política que consiste en concentrar el poder en un dirigente dueño de una razón ensoberbecida. Una y otra vez, esta forma de organizarse ha mostrado conducir a la pobreza, a la inmigración en masa, a la represión
y a la guerra. En el siglo XX, algunos intelectuales apoyaron el río de la libertad, pero muchos otros apoyaron al poder absoluto. Octavio Paz resumió el drama de aquellos que se comprometieron con la razón ensoberbecida en su nocturno de San Ildefonso. El bien, quisimos el bien, enderezar el mundo. No nos faltó entereza, nos faltó humildad. Pongo un ejemplo trágico. En 1958, en el apogeo de su poder, Mao Zedong ordenó a los chinos luchar contra los gorriones. Sí, contra los gorriones, una de las 4 plagas que, según él, asolaban al campo y mermaban las cosechas. El gobierno ofreció recompensas a quienes entregaran más gorriones muertos y se ordenó luchar contra estas aves incluso con palos y trompetas para impedir que se posaran en los árboles y así matarlas de cansancio. Por órdenes de su líder, los comunistas mataron a cientos de millones de aves y los vastos cielos de China se quedaron por vez primera en la historia sin sus naturales habitantes. Las consecuencias fueron atroces. Los gorriones comen granos, es cierto, pero también insectos, y de pronto ya no había quien se comiera los insectos. Las cosechas de 1960 fueron pésimas. Los gorriones, de hecho, las protegían. Decenas de millones de chinos murieron de hambre. Habría sido imposible que a todos los campesinos chinos se les ocurriera al mismo tiempo una estupidez tan grande como la de matar a los gorriones. Pero Mao, que era tan culto como arrogante, les impuso su razón. Cuando la gente común no puede tomar sus propias decisiones, porque éstas les son impuestas desde arriba por un líder con más poder, más títulos, más presupuesto, las cosas nunca salen bien. Y no porque los altos funcionarios sean poco inteligentes o tengan malas intenciones, sino porque desde arriba nunca se ven tantas cosas como desde abajo. Problemas básicos como qué hacer para vivir o cómo hablar para entendernos son resueltos más eficazmente cuando cada uno de nosotros atiende a sus propios asuntos e intereses. La historia ha mostrado que las decisiones tomadas desde arriba por líderes que no están acotados ni limitados por otros poderes son mucho más peligrosas que la suma de las variadas y voluntarias decisiones tomadas desde abajo por una multitud de inteligencias distintas, modestas y anónimas. Tanto es así que las peores hambrunas de los últimos 100 años se han debido a las decisiones unilaterales de líderes ensoberbecidos. Y lo mismo puede decirse de las guerras y de los peores desempeños económicos país por país. Nadie es tan inteligente como para saberlo todo. Nadie puede ver tantas cosas como las que ven las demás personas, cada una desde su propia perspectiva. Ninguna economía planificada desde arriba ha podido producir prosperidad a largo plazo, a pesar de haberse intentado tantas veces en todos los continentes. Simplemente no hay dirigente político cuya inteligencia supere a las inteligencias individuales agregadas de los ciudadanos. En cambio, los países más libres, en los que las decisiones económicas están distribuidas entre un mayor número de personas, son los que han producido mayor prosperidad. Las inteligencias interactuando entre sí son también el corazón de las lenguas vivas, del Internet, del conocimiento científico y de la tradición artística y literaria. Pero, además de razones prácticas, existen razones morales para preferir la libertad, la democracia y el mercado a los despotismos de los líderes iluminados y la planificación. La más importante, me parece, consiste en esto.
solo cuando tomamos decisiones libres podemos hacernos responsables de ellas. En la medida en que un Estado nos impide tomar decisiones, también nos impide crecer moralmente, pues la libertad y la moralidad son inseparables. Si no podemos decidir, no podemos hacernos responsables de nada y no merecemos ser llamados adultos. En cambio, si queremos acumular experiencia y aprender cosas importantes, debemos ser suficientemente libres como para poder incluso equivocarnos y así aprender de nuestros aciertos y de nuestros errores. Para terminar, volvamos a los dos ríos emergentes del siglo XVIII de los que hablaba Tocqueville. En su libro La lucha por la dignidad, que debería ser bastante más leído, José Antonio Marina y María de la Válgoma apuntan a una diferencia esencial entre las revoluciones de Estados Unidos y de Francia. Los americanos desconfiaban del poder. Los franceses desconfiaban del rey, pero confiaban en el poder. Y por eso sustituyeron el absolutismo del soberano por un absolutismo de la soberanía popular. Las palabras son semejantes, pero la diferencia es profunda. El río de la libertad fluye limitando al poder y a los poderosos. El río del poder absoluto fluye confiando en el poder y a la larga poco importa su orientación ideológica. O dicho de otro modo, la razón humilde comprende que los demás saben cosas que ella jamás podrá conocer. En cambio, la razón ensoberbecida supone que sabe y puede más que la suma de las demás razones juntas y se siente justificada para imponerse a ellas. Hoy estuvimos en el Colegio Nacional, donde grandes sabios mexicanos intercambian y difunden sus razones humildes. Soy Pablo Gaullosa, usted tiene la palabra.